En esta mañana vamos a seguir compartiendo el Evangelio y para hacerlo, vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan. Y nos toca compartir la palabra que se encuentra en el capítulo 15 de San Juan, versículo 12 al versículo 17. Entonces vamos a abrir la Biblia, San Juan capítulo 15, para leer versículo 12 al 17. Pero antes de hacerlo, vamos a presentarnos en oración. Amado Padre y bendito Dios, todo lo que estamos aquí, oh Señor, hemos sido salvos por gracia, no por obras. Gracias, Señor, porque conforme a tu propósito, tú nos escogiste en Cristo, Padre, para ser receptores de tu amor incondicional y por eso extendiste sobre nosotros, Dios, tu misericordia. Y si estamos aquí, es porque tú pusiste en nuestro corazón, una vez redimidos, de estar congregados para adorar y para exaltar tu nombre. Y hoy, Señor, tenemos que compartir el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12 al 17, que es una enseñanza, Jesús, que salió de tu propia boca. Señor, yo sé muy bien cómo lo hiciste conmigo, lo vas a hacer con cada uno, Señor, de mis hermanos, cada vez que venimos a este texto para hablarnos y para enseñarnos a serte obedientes, Señor. Por lo tanto, Señor, te ruego y te pido que sea tu Espíritu que nos des luz y entendimiento para poder comprender las enseñanzas que están aquí en estos versículos. Señor, sabemos de nuestra fragilidad, de los débiles que somos, tanto de la mía como de los oyentes. Por eso te pido que actúes con tu gloriosa persona, Espíritu Santo, para edificarnos, para exhortarnos a través de tu palabra. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dice la palabra de Dios, según San Juan capítulo 15, versículo 12 al 17. Aquí directamente está hablando el Señor Jesucristo, ¿no? Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os le he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que se amen unos a otros. Amados hermanos, lo que venimos compartiendo en el versículo 15, vemos el ejemplo de Cristo como un ejemplo de cómo manifestar el amor a sus discípulos. Del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 15 según San Juan, como hemos visto, hay un mandamiento. Y ese mandamiento con que Dios nos habló es ¿de qué? De permanecer en Él. Solamente permaneciendo en Cristo y Él con nosotros, podemos llevar fruto. Y aquí, del versículo 12 al versículo 17, hay otro mandamiento. ¿Y cuál es? Versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Versículo 17 dice, estos mando que se amen unos a otros. ¿Cómo empezó el sermón del aposento alto? Capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice el Señor los amó hasta el fin. ¿Cómo termina el sermón del aposento alto? Juan capítulo 17, versículo 26. Jesús, en su oración sacerdotal, hablando con su papá, dice, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Todo el sermón del aposento alto nos habla
del amor. Hemos visto en el capítulo 15 que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y todo pámpano que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sos pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este realmente que lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús sigue hablando por medio de la predicación también del pastor Cristian el domingo pasado. Dijo: todo aquel que me ama guarda mi palabra. Y dice también la palabra de Dios, que hemos escuchado también su palabra, dice: si permanecéis en mí, versículo 7, capítulo 15, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleve mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer en el amor de Cristo es permanecer en esa vida verdadera. ¿Y cómo se permanece en el amor de Cristo? Guardando su palabra. Y vemos que todo el sermón habla de ese amor incondicional que Cristo nos dejó un ejemplo. Porque esto es reiterativo. En el versículo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Dónde se encuentra? En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Jesús esa noche repitió 3 veces este mandamiento. Un mandamiento nuevo os le doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Que también ustedes se amen unos a los otros. Y versículo 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hermanos, vemos aquí el gran mandamiento. Y fíjense que empieza, capítulo 15, versículo 12, con un mandamiento nuevo. Entonces Dios nos manda a amar como Cristo nos amó, porque Él nos dejó ejemplo de cómo amarnos. Y vemos que dice la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo mando. Y sigue diciendo Jesús: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi papá se lo di a conocer. Y dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedís al Padre en mi nombre, yo lo dé. Este es mi mandamiento, otra vez, que se amen los unos a los otros. Hoy, en esta mañana, vamos a ver 4 características de los amigos de Jesús. Porque el primer punto que vamos a tocar es: los amigos de Jesús son los que se aman los unos con los otros, que es el versículo 12 y 13. El otro punto que vamos a tocar es que los amigos de Jesús hacen y obedecen lo que Jesús les manda, versículo 14. En el versículo 15 vamos a ver que los amigos de Jesús conocen la palabra y la voluntad del Padre. Y el cuarto punto que vamos a tocar, que somos amigos de Jesús gracias a que Él nos escogió. Versículo 16. Entonces vemos, hermanos, el primer punto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Obviamente nadie puede amar como nos amó Cristo, primeramente si no nació de nuevo. Es imposible amar con ese sacrificio de abnegación de Jesús para ser su discípulo si no nacimos de vuelta. Ahora, si nosotros hemos nacido de vuelta, hemos experimentado el nuevo nacimiento, la palabra es precisa y dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido dado. Y uno debe manifestar, como un hijo de Dios, el carácter de Cristo, porque es la obra del Espíritu Santo en mi vida, manifestar el fruto del Espíritu basado en ¿dónde? Esta enseñanza, ustedes ya la saben, Gálatas
capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, fe, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y como se predicó el domingo pasado, como dijo el pastor Cristian, un árbol de naranja no hace fuerza para formar un fruto de naranja. Naturalmente sale la naranja. Y nosotros, si somos hijos genuinos de Dios, no me debo esforzar para amar, no me debo esforzar para perdonar, no me debo esforzar para tener dominio propio, porque es algo natural que sale de un hijo de Dios que vive dependiendo y en permanencia ¿de quién? De Cristo. ¿Está bien? Ahora, este es un mandamiento y es un mandamiento nuevo, pero esto vemos que desde el principio está en la Biblia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y fíjese lo que dice versículo 6. Debes comprometerte, oh israelita, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos. Que es el primer gran mandamiento, es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Y fíjate y cuídate en comprometerte en poner obra a estos mandamientos. Y también dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versículo 18, no busques vengarte de tu hermano, ni guardes rencor contra tu hermano, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y hemos visto que en el capítulo 13, versículo 35, Jesús le da la autoridad a las personas del mundo a evaluar si realmente nosotros somos hijos de Dios, si manifestamos el amor de Dios hacia ellos o si manifestamos el amor a Dios hacia los hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. En la nueva versión o la nueva traducción viviente, fíjese en lo que dice el versículo 35 del capítulo 13 para que se entienda. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo os he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Punto seguido. El amor que tengan unos por otros será la prueba del mundo de que son mis discípulos. Acá se entiende un poquito mejor. El amor que tengan uno por otro será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es decir, como ya se ha predicado en este lugar, el mundo, es decir, la persona que no está convertida, tiene una vara de parte de Dios para evaluar mi conducta, para decir, Ricardo, el hermano Ricardo es un hijo de Dios o no. Si no demuestro el amor genuino, él me puede decir, vos no tenés el amor de Dios y no sos un convertido. Interesante, ¿no? Pero acá vemos la primera característica, que los hijos de Dios se aman unos a los otros. Una vez le preguntaron a Jesús los fariseos. Los fariseos escucharon cuando Jesús le puso en perspectiva a los saduceos con respecto a la resurrección. Y tentándole un fariseo le dijo, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? A lo cual Jesús dijo, escrito está, oye Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, uno es. Este es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo mandamiento es tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A lo cual este muchacho fariseo le preguntó, ¿cuál es mi prójimo? ¿Sé quién es tu prójimo? El que está al lado tuyo. Hoy mi prójimo son ustedes. El prójimo de ustedes somos nosotros. Y en tu casa es tu familia. En tu trabajo es tu compañero de trabajo. ¿Y cómo debemos amarlo? A ellos como Cristo nos amó, con un amor totalmente anegado y sacrificial para ellos. Ahora, hermanos, un amigo de Dios demuestra que es un hijo de Dios y que es un amigo
cuando demuestre realmente el amor los unos para con los otros. Esto está totalmente escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente, en el apóstol Pablo dijo lo siguiente, en Romanos 15:10. Si hay una deuda, presten atención, que yo tengo con vos y que vos tenés conmigo, y la deuda que yo tengo contra mi prójimo, ¿sabés cuál es? La deuda, una deuda del amor. Hay una deuda que es la deuda de amor. Eso significa que siempre yo estoy en deuda con ustedes en amarlos. Y ustedes están en deuda también conmigo en amarme. Pero no esforzándome a amar, sino todo empieza cuando veo una comunión íntima con mi Señor Jesucristo en mi casa. Fíjense en lo que dice de Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. No deban nada a nadie, empieza el apóstol, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Primera carta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículo 9, dice: porque acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros, dice el apóstol Pablo. Entonces, una de las características de los amigos de Jesús es que manifiestan el amor de Dios, basado en una experiencia, en una vivencia íntima con el Señor Jesucristo, en una obediencia íntima con la persona del Espíritu Santo. Porque Él forja en mí el carácter ¿de quién? De Cristo. No son los frutos del hermano Ricardo, no son los frutos de ustedes, es la comunión íntima que yo tengo con mi Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo a estas personas: yo me voy, pero a ustedes yo no los voy a dejar huérfanos, porque si ustedes me obedecen y cumplen mis mandamientos, yo voy a enviar de mi Padre al Espíritu Santo. No les voy a dejar huérfanos para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Y es Él en nosotros el que hace esta comunión íntima para que yo manifieste el amor a los hermanos. Entonces, el primer punto, hermanos, que hemos visto, que un amigo de Jesús realmente ama al hermano como Cristo nos dejó de ejemplo. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí vemos, y quiero que quede una cosa bien en claro, el amor y el ejemplo que Cristo nos dejó es un ejemplo de abnegación total. Y Cristo lo que está pensando en el contexto de la palabra, en Juan capítulo 13, cuando los discípulos estaban discutiendo entre sí esa misma noche que iba a ser entregado Jesucristo crucificado, a ver quién iba a ser el más importante entre ellos. ¿Quién iba a tener el lugar más de eminencia? A lo cual Jesús se levanta, porque nadie tomó el lebrillo ni la toalla, y se pone a lavar los pies de los discípulos. Siendo yo Señor y Maestro, estoy entre vosotros como que sirvo, ustedes deben actuar así. El mayor de vosotros debe ser como que sirve. Todos quedaron enmudecidos porque se dio cuenta que Jesús sabía lo que estaban discutiendo. Y Jesús practicó el acto sublime de la humildad. Siendo Dios, se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló a sí mismo a tal punto que en esa última cena del aposento alto se sacó sus vestidos y se arrodilló para lavar los pies de los discípulos. Ahora, el sacrificio de Cristo es único y sustituto lo hizo el Señor Jesucristo. El único que murió por nosotros fue Cristo. No está hablando de ese amor en lugar de nosotros, porque eso lo cumplió únicamente el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es más, dice la palabra de Dios que Él fue en que la cruz del Calvario
fue mi sustituto en ese amor sacrificial por amor a nosotros. En cuanto a la redención y la obra redentora, solamente lo hizo Jesucristo. Lo que nosotros debemos hacer entre hermanos es considerar al hermano que está delante de mí como que él es superior a mí. Y debo servirle a él. Y eso es demostrar el amor. Pero no sale en una obligación, lo tengo que hacer porque Dios me manda. Eso sale naturalmente. Porque si vos lo haces por obligación, no lo estabas haciendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es algo que sale neto de tu corazón. Ahora, Jesús dice lo siguiente: vosotros son mis amigos si les hacen lo que yo mando. Otra característica de los amigos de Jesús es que los amigos de Jesús, ¿qué hacen? Le obedecen. Los amigos de Jesús le obedecen. Porque Jesús dijo: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacés lo que yo te pido que hagas? ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacés lo que yo te pido que yo haga? Él tiene autoridad. Él tiene autoridad, Jesucristo, para darnos mandamientos, porque no hubo y no hay ningún mandamiento que Él haya expresado que nosotros hagamos, que Él no haya cumplido. Él tiene toda la autoridad para hacerlo, porque Él ya lo hizo. A tal punto que Él nos llamó amigo a nosotros. Y ciertamente yo escojo en el mundo natural, escojo quién es mi amigo. Y dentro de la iglesia tengo amigos que, como los voy conociendo, les voy comprendiendo intimidad. ¿Está? ¿Pero por qué? Porque hay una afinidad. Y esa afinidad debe ser con todos los hermanos. Pero ustedes saben que entre hermanos, porque tienen matrimonio, porque yo soy soltero, no tengo la comunión que muchos matrimonios tienen entre ustedes y yo no la tengo. Pero eso no significa que le debemos amar unos a los otros. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús tenía también grupos íntimos también adentro. Y Él amó a cada uno de ellos y lo amó hasta el fin. Hermanos, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando? Jesús lo manda a obedecerle. ¿Y qué debemos obedecer? ¿Cuál es el mandato que está acá en juego? El de amarlos unos a otros como Él nos ha amado. En el contexto que vamos a ver ahora, nosotros vemos aquí la palabra de Dios, que el mandamiento que el Señor nos manda, aquel que me ama guarda mi palabra, todo aquel que guarda mi mandamiento, ese es el que me ama. Dentro de ese contexto de los mandamientos, el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama, y el que me ama vendrá a mi Padre y haremos morada en él. Está este mandamiento, el de amarse unos a los otros como yo os he amado. Y cuando nosotros amemos como Cristo nos amó, el mundo va a ver realmente el amor genuino que hay acá entre nosotros. Y Jesús dijo: por el amor que ustedes se tienen entre sí, el mundo conocerá que yo soy veraz y que yo transformo la vida. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando. En el sermón de la bienaventuranza, después que Jesús empezó a predicar y enseñar: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, orad. Él terminó diciendo esto: todo hombre que oye mis palabras y las hace, es decir, todo hombre que escuchó este sermón que yo di y le obedece a mis preceptos y mandatos, va a estar edificando su casa sobre una roca que cuando vengan los acontecimientos del clima y den contra esa casa, no va a caer. Pero todo hombre, y en este contexto, todo hijo de Dios que escucha este mandamiento y no lo pone por obra, es como que el hombre que escucha mi palabra y no la obedece, no la guarda, y cuando vengan las inclemencias del clima, van a dar contra esa casa, y esa casa, ¿qué va a hacer? Va a caer en ruina, porque está edificada no sobre la roca, sino sobre la arena. Entonces constantemente Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo mando. Versículo 15, Jesús dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero lo he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os le he dado a conocer. Entonces vemos que los amigos de Jesús, el tercer punto que quiero compartir, no solo son lo que se aman unos a los otros,
Los amigos de Jesús no son los que obedecen ese mandato de amarse unos a los otros, sino también que los amigos de Jesús los llamamos amigos porque Jesús dejó bien en claro cuáles son los mandamientos que nos dejó para que lo obedezcamos. En una vez, en la palabra de Dios, que sus discípulos le preguntaron, escúchame, Señor, ¿por qué a ellos le habla por medio de parábolas? Jesús les respondió, porque solamente a ustedes les voy a dar a conocer el misterio del reino de los cielos. Solamente a ustedes. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no sabés que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Todas las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me dice lo que debo hablar y lo que debo decir. Todo mi conocimiento ya a ustedes se lo he dado. Y en el contexto de esa noche, ¿qué cosa Dios le dio a conocer a través de Jesucristo a sus discípulos? Porque yo no hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Hablo todo lo que el Padre me dice que yo debo decirle. Jesús dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi papá muchas casas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo vuelva, lo voy a tomar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y una de las cosas que el Señor nos dio a conocer, de que Jesucristo en el contexto que está hablando, muy pronto viene por su iglesia, que es el ministerio del arrebato de la iglesia, que nosotros y cada uno de nosotros los conocemos. Misterio es algo que está oculto en el contexto de teología, pero Dios lo da a conocer para que el Hijo de Dios comprenda la verdad de la palabra. Y la palabra de Dios nos hizo ¿qué? Libre. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Hay otro misterio que está acá revelado a la altura que ya venimos viendo, que es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 2:6. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es Dios hecho hombre, y aquel verbo que es Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, y eso es verdad. Ahora nosotros no sabemos lo que es la esclavitud, pero en el tiempo de Roma había más de 50 millones de esclavos, y había esclavos para todo tipo de ¿qué? De tareas. Esclavos para educar a los hijos, esclavos para barrer la calle, esclavos para cocinar, esclavos para deportes, esclavos para el matrimonio. Pero nunca los esclavos que obedecían a su siervo sabían por qué tenían que hacer las cosas. Porque las cosas del siervo no se las daban a conocer a los esclavos. Haz esto y nada más. Pero aquí Jesús dice, a vosotros, yo a usted no lo llamo siervo, lo llamo amigo. ¿Saben por qué? Porque yo no lo trato como los siervos y los esclavos comunes. Porque todas las cosas que mi Padre me reveló, a ustedes se las he dicho. ¿Y con qué propósito? Para que me obedezcan. Y esa palabra amigos viene del verbo fileo, que es amigo, fileo, amar. Y Jesús dice, ustedes son esclavos por amor a mí, porque son mis esclavos a cuales yo lo amo. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que va a hacer su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se le ha dado a conocer, para que todo lo que le he dado a conocer. Entonces vemos, hermanos, que un verdadero hijo de Dios se manifiesta porque realmente manifiesta el amor entre los unos a los otros. El segundo punto que hemos visto, que el verdadero amigo de Dios es aquel que le obedece. El tercer punto es aquel que conoce realmente la voluntad de Dios. Ustedes son mis amigos porque conocen todas las cosas. Y el cuarto punto es el siguiente. Un amigo de Dios es amigo de Dios en cuanto porque Él nos eligió. Uno elige a los amigos. Nosotros no elegimos a Jesús. Jesús
nos eligió a nosotros. Éramos amigos con pañales sucios, éramos amigos con olor, éramos amigos o personas que nos consideran amigos malolientes. Pero el Señor soberanamente nos escogió para que seamos, ¿qué? Sus amigos. Y este texto de Juan capítulo 15, versículo 16, nos habla primeramente de la elección soberana de Dios Padre para que seamos, ¿qué? Sus hijos. Y el segundo punto, que Él nos salvó, ¿para qué? Lo he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquí vemos, hermanos, la soberanía de Dios en cuanto a la elección soberana para salvación primeramente. Juan capítulo 15, versículo 19 dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os lo aborrece. A ver, ¿por qué causa el mundo a mí me aborrece? Porque Cristo me escogió del mundo, me escogió para salvación. Por cuanto yo conozco quién es Jesús, Él me dio a conocer su voluntad y le obedezco. Por cuanto soy un representante activo de la predicación del Evangelio, el mundo me odia. Si el mundo no te odia, es por esta razón. Porque estás encasulado en tu casa, en tu trabajo y en la iglesia y no predicas el Evangelio. Porque cuando uno se identifica con el Señor Jesucristo en esta generación maligna y perversa y vive en santidad, va a sentir de parte del mundo oposición. Jesús lo declaró. El mundo a ustedes no lo puede odiar. Ahora a mí me odia porque yo le declaro la verdad. Le dijo Jesús a sus familiares. Y Jesús dijo lo siguiente, si fueran del mundo, el mundo a ustedes lo amarían. Pero como no son del mundo, ¿por qué no son del mundo? Porque yo antes los escogí, ahora el mundo los aborrece. ¿Y cuándo el mundo te va a aborrecer? Cuando realmente te identificás con Cristo, no solamente aquí, no solamente en tu casa, cuando orás por los alimentos, sino cuando predicas el Evangelio a diestra y siniestra y te identificás con ¿quién? Con el Señor. Jesús dice lo siguiente, yo he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. ¿Acaso acá está hablando del fruto del Espíritu Santo? ¿Está hablando acá de la manifestación del Espíritu Santo? Bueno, tiene que ver con esto, pero tiene que ver sobre todas las cosas con la exposición y la predicación y la evangelización de las almas. Porque Jesús está diciendo, yo a vosotros escogí, porque dice la palabra de Dios en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y vemos también que en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, este es un texto que habla de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, esa misma noche, cuando Cristo muere, al tercer día resucita. ¿Y cuál es la gran comisión que da? Jesús declaró, luego de resucitar entre los muertos, dio la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y a los que creen en mi nombre, que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he encomendado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con qué propósito Jesús me escogió? Para ser un hombre que viva unido a esa vida verdadera que es Cristo, por causa del labrador que es mi Padre, que me injertó esa vida verdadera, porque me injertó, porque me escogió, para que yo manifieste el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es una vida de comunión íntima con el Señor, que me va a llevar el Espíritu Santo a obedecer ¿a quién? A mi Señor Jesucristo. Dentro de este contexto de amar a los hermanos, de obedecerle al Señor. ¿Y por qué le obedezco al Señor? Porque Él me dijo amigo, porque Él me dijo todas las cosas que yo debo saber
¿Para qué? Para obedecerla. Pero el cuarto punto, Él me escogió para alcanzar la salvación, pero también me ha puesto. Y esa palabra puesto es preparado y estar dispuesto para una obra. ¿La obra de qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Para que vayáis. Es decir, para ir y predicar este evangelio. Ahora, hermano Ricardo, pregúnteme, ¿cómo decís vos que la palabra acá para que vayáis y llevéis fruto habla de personas convertidas? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 4, versículo 34. Hablamos de la samaritana, ¿se acuerdan? La mujer samaritana. Vemos que los discípulos habían sido encomendados por Jesús a comprar pan a una aldea. Jesús se encontró con una mujer que es la mujer samaritana, a tal punto que la mujer dijo, tú eres el Mesías. Va al pueblo para dar testimonio de Jesucristo, de que el Mesías vino, pero en ese momento que hay sus discípulos. Y Jesús le dice lo siguiente, porque le trajeron comida y Jesús dijo, no quiero comer. Fíjese lo que dice el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega? ¿Aún falta 4 meses para que llegue qué? Para que se entienda, la cosecha. He aquí os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y fíjense en el versículo 36. Y el que siega, es decir, el que cosecha, recibe ¿qué? Un salario, un honorario. Y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Aquel que va segando recoge fruto, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Qué hizo Jesús? Esa enseñanza. Agarró una ilustración de agricultura para lo que estaba pasando en ese momento. Porque era necesario que Jesús pasase por Siclar para hablar con ¿quién? Con la samaritana y predicarle ¿qué? El evangelio. Le predica el evangelio, sembró. Esa mujer creyó, sembró y cosechó. Siembra rápida y cosecha rápida. Fue a Siclar, le habló a las personas. Aquí está el Mesías, me dijo todo lo que yo hice. Vuelven con Jesús. Y no solamente creyeron por el testimonio de Jesús, sino por el testimonio propio de ¿quién? Del Señor Jesús. Y muchas personas que se convirtieron. Y acá dice el versículo 4, el versículo 36, lo siguiente. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces Jesús dice, mis amigos son aquellos que yo les escogí por soberanía. Han sido salvos y lo puse en la vida verdadera para que manifiesten el amor no solamente entre los hermanos, sino al prójimo. Y la forma más hermosa de amar a una persona que no conoce a Cristo es presentándole a ¿quién? A Cristo. Y por causa de la presentación del Evangelio quizás te odien, pero vos sembraste la palabra. Y quizás por medio de la predicación de esa palabra, esa persona se convierte. Y no hay gozo más lindo después de la salvación y de obedecer los mandamientos de Dios, de cuando una persona se entrega a Cristo por medio de ¿quién? De tu ministerio, de tu vida que Dios te usa. Eso es algo, hermano, fabuloso. Entonces Jesús dice, yo le he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Se dan cuenta lo importante de predicar el Evangelio y dar fruto? Porque un amigo de Jesús manifiesta el fruto del Espíritu, amando a los hermanos y amando al prójimo, primer y segundo mandamiento. El amigo de Jesús le obedece al Señor. El amigo de Jesús conoce toda la voluntad del Señor. Y el Señor dice, bueno, ¿ya sabés todo esto? Yo te puse para esto, para que vos vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Y esto, hermanos, es maravilloso. Entonces, esto está ligado con este mandamiento. Un amigo de Jesús realmente cumple los mandamientos del Señor, porque aquel que me ama guarda mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, dice la palabra de Dios en Juan, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él.
El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y ahora tenemos el amor de nosotros. El amor ha sido derramado en nuestro corazón por su Espíritu Santo y todo aquel hijo de Dios manifiesta que es un hijo de Dios amando a los hermanos y amando al prójimo. Un verdadero hijo de Dios, por cuanto un hijo de Dios llama al Señor con toda naturaleza y dice: Señor, yo te obedezco y cumplo tu precepto y tu mandato. Conozco tu voluntad y esa voluntad, esa palabra me hizo libre. Y yo quiero que muchas personas sean libres por tu verdad. Y yo sé, Padre, que tú me encomendaste, me salvaste con un propósito, para no ser un espectador de un deporte en la tribuna, sino ser una persona que se identifique con Cristo, no solo en la iglesia, no solo en el hogar, pero también en la calle, también en mi trabajo, identificando con Cristo, identificándome con Cristo. Por eso, la palabra de Dios dice: todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida para tener la vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mi nombre y por causa de mi evangelio, realmente la hallará. Es decir, la halló. Entonces, dentro de este contexto, hermanos, lo que Jesús nos está hablando, de que Él se identificó con nosotros y debemos amarnos unos a otros como Él nos amó. Y acuérdense que no hay traición, no hay desolación, el cual nosotros no neguemos a seguir amando, porque Cristo fue traicionado por Judas y Él lo siguió amando. Cristo fue traicionado por Pedro y Él lo siguió amando. Los discípulos desampararon y Él lo siguió amando. Y nosotros, hermanos, tiene que ver todo con esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No hay traición que no me permita amar a mi hermano, porque el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera y todo lo perdona. Así que amémonos unos a otros como Cristo nos amó. Identifiquémonos con Él. Obedezcamos sus preceptos y sus mandatos. Porque Él nos puso con un propósito, nos salvó para que seamos puestos en esa vida verdadera y a través de Él llevemos frutos. Y esos frutos permanezcan. Y recién ahí, haciendo esa voluntad, dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuándo Dios va a responder nuestras oraciones? ¿Saben cuándo? Cuando estamos cumpliendo y viviendo una vida ¿de qué? De comunión práctica del Evangelio. Porque si no va a haber un montón de oraciones hechas y no van a estar respondidas. Pero cuando nosotros nos encargamos de mirar a Cristo y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y le decimos: Señor, quiero hoy ser la sal y la luz en este mundo. Sé muy bien que tú me salvaste para que vaya y lleve fruto. Señor, úsame para tu gloria y honra y tu alabanza. Quiero predicar tu evangelio. Dios te llena tu vida de ese gozo inefable, te da la sabiduría, te da la capacidad para soportar todo tipo de prueba por medio de la predicación del evangelio. Y recién ahí, cuando pidamos conforme a su voluntad, Él nos concede las peticiones en nuestro corazón. ¿Cómo termina el versículo 17? Esto sumando, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo empezó capítulo 13, versículo 1? Él nos amó hasta el fin. Entonces, amar unos a otros tiene que ver con todo esto. Con la obediencia de la palabra del Señor, con una vida práctica de identificación de Cristo, no en la iglesia, sino también en mi lugar de trabajo y con aquel que es mi prójimo, predicar el Evangelio. Y el mundo, conforme a 13:35 del Evangelio según San Juan, tiene la capacidad y la autoridad de parte de Dios de decir si soy un hijo de Dios, si realmente me ve amando. Si el hombre que me ve no ve el amor de Dios en mi vida, tiene la autoridad de parte de Dios para decir: vos no naciste de vuelta. Y eso pega, ¿no? ¿Y eso sabe cuándo va a suceder? ¿Saben cuándo vamos a manifestar los frutos del Espíritu Santo? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros, le digo por experiencia propia, cuando dependamos únicamente en nuestra vida para hacer todas las cosas
por medio de Jesucristo. Nuestra confianza, hermanos, no está puesta en un gobierno, nuestra confianza no está puesta en nuestro salario, nuestra confianza no está puesta en la cuenta bancaria, nuestra confianza no está puesta en lo lindo, en lo feo que soy. Mi confianza está puesta de todo corazón en aquel en el cual soy completo, que es la persona de Jesucristo. Y dejémonos usar para su gloria. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a otros como yo los he amado. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en tu bendito nombre Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú, oh Señor, nos exhortaste a amarnos unos a otros como tú, Jesucristo, nos has amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto solamente tú lo hiciste, Señor. Gracias, Señor, porque tus amigos son los que te obedecen. Hemos aprendido, Señor, aquí, hoy, y ya sabemos esto, que un hijo tuyo, un discípulo, te obedece, Señor. Se niega a sí mismo, tomando su cruz, para seguir adelante, Señor, haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque todas las cosas que oíste de tu Padre, tú nos lo diste a conocer. Por eso nos llamas amigos, porque todas las cosas que oíste de tu bendito Padre, ya nosotros las sabemos. Y esa verdad a nosotros nos hizo libre. Y sabemos muy bien, Señor, que tú nos escogiste por gracia. Y, Señor, nos has salvado. Y estamos unidos a ti, Jesucristo, que eres la fuente de la vida eterna. Y nos has puesto para que vayamos y nos identifiquemos contigo en el mundo, para predicar el Evangelio en nuestro hogar, en la sociedad, en el mundo, donde estemos, a nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque todo lo que pidamos conforme a tu voluntad, tu Padre nos lo concederás. Gracias, Señor, por decirnos, este es mi mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. En el nombre de Jesús, amén.